Imagina descubrir una ciudad entera que ha estado sumergida bajo el mar durante más de 1000 años. O encontrar un barco de madera de 43 metros que ha permanecido intacto durante milenios. El antiguo Egipto sigue siendo uno de los mayores rompecabezas de la humanidad, y cada nueva excavación puede cambiar completamente todo lo que creíamos saber. Algunas de estas revelaciones son tan impactantes que desafían nuestra comprensión sobre cuán avanzada era realmente esta civilización. Y lo más fascinante es que todavía quedan secretos por descubrir, esperando bajo la arena del desierto o en las profundidades del Nilo. Durante décadas, arqueólogos de todo el mundo han dedicado sus vidas a desentrañar los misterios de esta antigua civilización. Y cuando hablamos de descubrimientos arqueológicos, pocos pueden compararse con lo que el egiptólogo británico Howard Carter encontró en 1922. Pero antes de llegar a ese momento histórico, necesitas entender el contexto. Carter llevaba años excavando en el Valle de los Reyes, financiado por Lord Carnarvon, y cada temporada que pasaba sin resultados aumentaba la presión. El dinero se agotaba, la paciencia también, y muchos creían que simplemente no había nada más que encontrar en esa región. Entonces ocurrió algo extraordinario. Un día cualquiera, un joven egipcio que llevaba agua a los trabajadores tropezó y dejó caer su bastón. El palo rodó hasta un agujero en el suelo, revelando algo que nadie esperaba: los primeros escalones de una escalera enterrada. Esos escalones conducían a una puerta sellada, y detrás de esa puerta estaba una de las tumbas más importantes jamás descubiertas, la tumba de Tutankamón. Lo que hace especial este hallazgo no es solo que encontraran la tumba de un faraón, sino que permaneció prácticamente intacta durante más de 3000 años. Cuando Carter y su equipo finalmente entraron, se encontraron con más de 5000 artefactos. La escena debió ser absolutamente surrealista: sarcófagos dorados, joyas, muebles, carros ceremoniales, armas y hasta comida momificada. Todo estaba allí, como si el tiempo se hubiera detenido. La mayoría de estos objetos estaban en condiciones frágiles y tuvieron que ser removidos con un cuidado extremo, documentando cada paso del proceso. Pero lo más icónico de todo fue sin duda la máscara funeraria de oro macizo de Tutankamón, que pesaba aproximadamente 10 kilogramos y estaba adornada con lapislázuli y otras piedras preciosas. Esa máscara se convirtió en el símbolo del antiguo Egipto para el mundo moderno. Dentro de esa tumba también estaba la momia del propio Tutankamón, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. El proceso de momificación egipcio era mucho más que simplemente preservar un cadáver. Para los antiguos egipcios, esto era un paso esencial para que el alma pudiera regresar al cuerpo en la vida después de la muerte. Creían firmemente en la continuidad de la existencia más allá de la muerte física, y la momificación era la llave para esa transición. Sin un cuerpo preservado adecuadamente, el alma estaría perdida para siempre. Gracias a la tecnología moderna, especialmente las tomografías computarizadas, ahora los investigadores pueden desenvolver a las momias virtualmente sin necesidad de exponerlas al aire. Esto significa que pueden estudiar los cuerpos sin destruir las vendas ni dañar los restos. Y lo que han descubierto es absolutamente fascinante. En el caso de Tutankamón, los estudios radiológicos y genéticos revelaron que sufría de múltiples enfermedades: malaria, necrosis ósea vascular y una fractura en la rodilla que probablemente nunca sanó correctamente. Estas condiciones explican por qué murió tan joven, a los apenas 18 años de edad. Pero hay más. Estos estudios también revelan las técnicas increíblemente sofisticadas que usaban los embalsamadores egipcios. Preservaron no solo el cuerpo sino hasta las enfermedades del faraón. El nivel de detalle y cuidado que ponían en este proceso demuestra cuán importante era para su cultura. Y hablando de embalsamadores, en 2018 se hizo un descubrimiento que cambió completamente nuestra comprensión sobre cómo trabajaban estos antiguos especialistas. Un equipo de arqueólogos alemanes y egipcios descubrió una oficina subterránea de embalsamiento en Saqqara. No era una simple habitación, sino todo un complejo con múltiples salas, cada una con una función específica. Algunas salas estaban destinadas a la limpieza de los cuerpos, otras al almacenamiento de herramientas y sustancias químicas. Encontraron alrededor de 100 recipientes de cerámica organizados como si fueran un laboratorio moderno.
Cada frasco tenía una etiqueta o marca que indicaba su contenido y propósito. En lugar de abrir estos recipientes uno por uno y arriesgarse a dañar su contenido, los investigadores utilizaron técnicas avanzadas como cromatografía de gases y espectrometría de masas. También analizaron los colores y las frecuencias de luz para determinar exactamente qué había en cada recipiente sin abrirlos. Los resultados fueron sorprendentes. Dentro de estos frascos había mezclas cuidadosamente preparadas de cera de abeja, aceites vegetales, grasas animales, resinas exóticas y betún. Cada ingrediente tenía un propósito específico. Algunos ayudaban en la preservación, otros protegían contra hongos y bacterias. Lo más impresionante es que muchas de estas sustancias no eran locales. Los egipcios importaban ingredientes de lugares muy distantes para garantizar una momificación de calidad. Esto demuestra que tenían rutas comerciales establecidas y que la momificación no era solo un ritual religioso, sino también una práctica que requería recursos significativos. Era una industria seria que involucraba comercio internacional hace miles de años. Ahora, si hablamos de conocimientos médicos antiguos, no podemos ignorar el papiro de Edwin Smith. Este documento es el tratado médico más antiguo conocido por la humanidad, y contiene un nivel de detalle que sorprendería a muchos médicos modernos. El papiro lleva ese nombre porque fue comprado por el comerciante Edwin Smith en 1862, aunque él nunca lo tradujo. Solo después de su muerte, el documento llegó a manos de un egiptólogo que finalmente publicó un estudio completo en 1930. Lo primero que impresiona es su antigüedad, data aproximadamente del año 1600 a.C. Pero aquí viene el detalle más fascinante: este papiro es solo una copia de un documento aún más antiguo. Los arqueólogos creen que el original proviene del Imperio Antiguo, alrededor del año 3000 a.C. Estamos hablando de conocimientos médicos de hace 5000 años. El papiro describe 48 casos médicos, especialmente heridas en la cabeza, cuello y torso, con un nivel de detalle increíble. Lo que realmente distingue al papiro de Edwin Smith es que, a diferencia de muchos otros textos médicos egipcios que mezclaban magia y encantamientos, este es puramente médico. Es como un manual quirúrgico real. Cada uno de los 48 casos sigue la misma estructura. Primero describe la queja del paciente, luego el examen físico, después el diagnóstico, seguido del pronóstico y finalmente las recomendaciones de tratamiento. Los tratamientos incluían vendajes, tablillas para fracturas e incluso suturas. Este documento prueba que la medicina egipcia estaba increíblemente avanzada hace miles de años. Pero si el papiro de Edwin Smith no contiene rituales ni encantamientos, eso es algo que definitivamente no faltaba en el Libro de los Muertos. Este nombre se refiere a una colección de varios papiros que contienen textos y versiones de procedimientos rituales de diferentes periodos. Una de estas versiones fue encontrada en el cementerio de Tuna el Jebel, todavía intacta, justo al lado de las momias. Es a través del Libro de los Muertos que los egipcios describían un verdadero mapa del más allá. Dentro de estos textos hay descripciones de dioses y monstruos, indicaciones de los peligros sobrenaturales que debes evitar después de la muerte, y la famosa balanza de la diosa Maat, que pesaba tu corazón después de morir para juzgar tus acciones durante la vida. Si tu corazón pesaba más que una pluma, significaba que habías sido una mala persona y tu alma sería devorada por Ammit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y parte trasera de hipopótamo. Pero si tu corazón era más ligero que la pluma, podías continuar tu viaje al paraíso egipcio. Es fundamental entender que los antiguos egipcios nunca vieron la muerte como un final. Al contrario, la muerte era una transición, un proceso peligroso por el que todos tendrían que pasar. Los hechizos en el Libro de los Muertos servían para ayudar a tu alma a sobrevivir este viaje. Contenían invocaciones a dioses protectores y registraban las palabras mágicas que debías usar para pasar por los portales de las diferentes áreas del más allá. Cada copia era diferente, y los hechizos incluidos variaban dependiendo de la riqueza, las preferencias y el estatus del difunto. Para los egipcios, este era literalmente el único equipaje que podías llevar contigo después de morir. Más allá de estas fascinantes costumbres culturales, no podemos hablar de los descubrimientos del antiguo Egipto sin mencionar las famosas pirámides de Giza.
Las grandes pirámides son uno de los mayores logros de la humanidad y de la ingeniería antigua. Fueron construidas alrededor del año 2550 a.C., utilizando millones de bloques de piedra extraídos de canteras cercanas a la meseta de Giza. La precisión en la construcción de las pirámides es tan alta que hasta el día de hoy hay quienes dudan que hayan sido construidas por humanos, alegando que los egipcios no tenían la tecnología necesaria. Pero la verdad más aceptada por la comunidad científica es que sí tenían tal conocimiento y capacidad, porque siempre fueron maestros en ingeniería y matemáticas. Aún así, existen debates sobre cómo lograron elevar toneladas de piedra a esas alturas, con varias teorías propuestas. Algunas tienen sentido, mientras que otras se inclinan más hacia las teorías conspirativas. La teoría más tradicional sugiere que usaron rampas externas inclinadas, con muchas personas tirando de los bloques mediante cuerdas hasta la altura deseada. Una vez que el bloque estaba en su lugar, la rampa se reconstruía para llevar el siguiente bloque aún más alto. Lo más increíble de toda esta historia es que todavía no conocemos todo sobre las pirámides. Ni siquiera cerca. Estudios modernos usando tomografías y rádares han mostrado que hay cámaras ocultas en el interior de las pirámides, lo que demuestra que los métodos de construcción utilizados por los egipcios eran aún más sofisticados de lo que pensábamos. Cada nueva tecnología que aplicamos revela algo nuevo, y es probable que sigamos haciendo descubrimientos durante décadas. El conocimiento matemático de los egipcios era realmente asombroso, y es precisamente por eso que el descubrimiento del papiro de Rind es tan increíble. En este papiro, que tiene aproximadamente 5,5 metros de longitud, están registrados 85 problemas matemáticos que abordan aritmética, fracciones, geometría, áreas, volúmenes, proporciones e incluso ecuaciones lineales. Es una verdadera revelación sobre los conocimientos matemáticos de la época. El papiro fue descubierto en 1858 y hoy sigue en exposición en el Museo Británico. Los arqueólogos estiman que data del año 1650 a.C., pero al igual que el papiro de Edwin Smith, también es una copia de un documento aún más antiguo. En cuanto al original, se estima que es aproximadamente del año 2000 a.C. Lo que más llama la atención del papiro es la forma en que se retrataba las matemáticas. De los 85 problemas, varios tratan cosas de la vida cotidiana, como la distribución de panes y el cálculo del volumen de silos de granos. Además, los egipcios presentan en este documento un valor aproximado de pi, mostrando que su geometría ya era muy avanzada hace miles y miles de años. Esto nos ayuda a entender cómo lograron construir monumentos tan grandiosos como las pirámides. Y volviendo a estas maravillosas construcciones, la pirámide escalonada de Djoser en la necrópolis de Saqqara es considerada por los arqueólogos como la más antigua jamás construida en el país. Data del año 2630 a.C. y fue construida por Imhotep, el primer arquitecto famoso de la historia, quien también era médico y consejero real. Además de la pirámide, el sitio incluye muros gigantes, templos y patios ceremoniales. Fue la pirámide de Djoser, con su estructura de 6 escalones apilados, la que abrió el camino para todas las demás que vendrían después, como las propias pirámides de Giza. Todo gracias al faraón Djoser, que representó un quiebre en cómo se hacían los monumentos funerarios hasta ese momento. La pirámide de Djoser no solo fue una arquitectura funeraria, sino también un hito arquitectónico que mostró a todos que era posible construir algo tan grandioso. Antes de esto, las tumbas reales eran mastabas, estructuras rectangulares mucho más simples. Imhotep revolucionó todo al apilar estas mastabas una sobre otra, creando la primera pirámide escalonada. Descubrir un templo o una tumba ya es un hito increíble para la arqueología. Pero imagina descubrir una ciudad entera, como sucedió con la ciudad de Amarna. El descubrimiento de esta ciudad comenzó en el siglo XIX cuando arqueólogos europeos empezaron a mapear las ruinas de un sitio arqueológico en la orilla este del río Nilo. Pero pasaría bastante tiempo hasta que algo fuera realmente descubierto en la región. Fue solo en 1979 que el egiptólogo Barry Kemp retomó las excavaciones que varios otros investigadores habían iniciado antes que él, y finalmente logró descubrir algo increíble, una ciudad completa.
La ciudad fue construida durante el reinado del faraón Akenatón, a orillas del Nilo, y traía una gran innovación para la época porque rompía con los antiguos dioses egipcios. En lugar de adorar a varios dioses, como era lo más común en esa época, los templos y palacios estaban todos dedicados al dios Sol Atón, que tendría como único representante al propio faraón Akenatón. La ciudad de Amarna data del año 1346 a.C., y encontrar una ciudad entera así permitió a los arqueólogos realizar un análisis completo de cómo era la vida urbana en el antiguo Egipto. Esto significa que pudieron estudiar no solo los palacios reales, sino también la vida cotidiana de trabajadores y sacerdotes. En la ciudad se encontraron varias aldeas de artistas, talleres, mercados e incluso entierros comunes. Definitivamente, encontrar una ciudad entera es un hallazgo mayor que una sola tumba, aunque sea la tumba de un gran faraón. La ciudad de Amarna nos dio información invaluable sobre cómo funcionaba la sociedad egipcia día a día, desde los rituales religiosos hasta el comercio común. Pero tan increíble como el descubrimiento de una ciudad entera fue el hallazgo de la ciudad sumergida de Heracleion, la Atlántida de Egipto. Este fue definitivamente uno de los descubrimientos más asombrosos de la arqueología. Conocida como Tonis por los egipcios y Heracleion por los griegos, esta ciudad perdida estaba sumergida a aproximadamente 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. El descubrimiento fue realizado en el año 2000 por buzos y solo fue posible gracias a la tecnología de sonar y escaneo submarino. Allá abajo, sumergido, el templo más increíble que los investigadores encontraron estaba dedicado al dios Amon-Herep. Además de templos, también descubrieron varias esculturas, columnas de piedra, inscripciones con jeroglíficos y lugares de ofrendas. Además, en 2023, los investigadores lograron desenterrar del lugar instrumentos rituales hechos de plata y joyas de oro usadas en el templo. Un verdadero tesoro sumergido. Pero esto lleva a la pregunta, ¿cómo terminó esta ciudad bajo el agua para empezar? Según algunos estudios geológicos, una ola de terremotos y tsunamis causó el colapso de las construcciones, haciendo que la tierra literalmente se licuara bajo su propio peso y con eso la ciudad terminara en el fondo del mar. La ciudad se hundió alrededor del siglo I a.C. Y una de las cosas más increíbles de este proceso es que quedó muy bien conservada allá abajo. Varios artefactos y construcciones permanecieron sumergidos y prácticamente intactos durante siglos. Y solo ahora, gracias a nuestra tecnología actual, los arqueólogos están logrando realizar cada vez más descubrimientos. Esto solo prueba que todavía hay mucho por descubrir sobre el antiguo Egipto, porque sus secretos se esconden incluso bajo el agua. Y ya que estamos en este ambiente acuático, ¿sabías que el barco solar de Keops fue encontrado en un pozo justo al lado de la Gran Pirámide de Giza? El descubrimiento es de 1954 por el arqueólogo Kamal El-Mayak, quien lo encontró en una cámara subterránea al lado de la pirámide. En total, el barco tiene 43 metros de longitud y pesa alrededor de 20 toneladas, lo que lo convierte en uno de los artefactos de madera más antiguos y mejor preservados de toda la humanidad. En el antiguo Egipto, la barca solar tenía un papel simbólico y ritualístico. Los egipcios creían que este barco transportaría al faraón muerto en su viaje de encuentro con el dios Sol-Ra. Es como si dentro de este barco el faraón fuera a navegar por los cielos o incluso por el inframundo en un viaje celestial después de la muerte. Además, hay otro detalle en esta construcción que impresiona bastante: no hay clavos. Todas las más de 1200 tablas fueron unidas por cuerdas vegetales en una técnica que requiere un dominio enorme. Fueron 14 años de restauración con los fragmentos del barco para que finalmente volviera a su formato original. Y desde 2021 está expuesto en el Gran Museo Egipcio para todos los que quieran ver esta construcción de miles de años atrás. La habilidad necesaria para construir un barco de este tamaño sin usar un solo clavo es simplemente impresionante. Muestra el nivel de maestría que tenían los artesanos egipcios. Además de las pirámides y momias, siempre que hablamos del antiguo Egipto, pensamos inmediatamente en los jeroglíficos, esos famosos caracteres que aparecen en tantos registros arqueológicos. ¿Sabías que fue solo gracias a la piedra de Rosetta que descubrimos cómo descifrar y finalmente entender los jeroglíficos egipcios?
La piedra fue encontrada en 1799 por tropas del ejército de Napoleón mientras construían fortificaciones en la ciudad de Rosetta, cerca del río Nilo. Y solo en 1822, el lingüista Jean-Francois Champollion, usando la piedra de Rosetta, finalmente logró descifrar los jeroglíficos. Y desde entonces esto cambió completamente todo sobre el estudio de la civilización egipcia. ¿Y qué hace que esta piedra sea tan importante? Es impresionante porque presenta un texto escrito en 3 idiomas diferentes: griego antiguo, demótico, que es una forma más cursiva del egipcio, y también jeroglíficos. Los investigadores ya conocían el griego antiguo, así que fue comparando el texto en griego de la piedra con los jeroglíficos que finalmente logramos descifrarlos. Fue solo gracias a la piedra de Rosetta que descubrimos cómo funcionaba el idioma egipcio antiguo, abriendo una puerta enorme para la egiptología. Fue como si de repente tuviéramos un manual de jeroglíficos y finalmente los investigadores pudieran comenzar a descifrar esas extrañas y fascinantes figuras. Esta definitivamente fue una de las mayores descubrimientos sobre el antiguo Egipto y que literalmente cambió nuestros conocimientos sobre él. Antes de este descubrimiento, los jeroglíficos eran completamente misteriosos. Después, se convirtieron en una ventana a toda una civilización. Y por último, pero no menos importante, ¿has oído hablar de Deir el-Medina, el pueblo de los trabajadores? Conocido antiguamente como Set Ma'at, que en una traducción sería algo así como lugar de verdad. Este era un pueblo donde vivían los artesanos y obreros responsables de esculpir y decorar las tumbas reales. Los residentes eran conocidos como siervos del lugar de la verdad, precisamente por ser los constructores de las tumbas. La gran diferencia es que, a diferencia de los campamentos temporales de trabajadores, esta villa contaba con murallas, calles organizadas, casas e incluso capillas para los cultos locales. El descubrimiento de este lugar fue realizado en el siglo XX, cuando arqueólogos desenterraron casas, documentos, tumbas y pistas de esta ciudad. Es precisamente esto lo que hace de este un gran descubrimiento, porque permite a los investigadores entender cómo era la vida diaria de los trabajadores antiguos. Se encontraron varios papiros con registros de tareas diarias, salarios pagados en raciones, disputas entre residentes e incluso huelgas entre los trabajadores. Sí, incluso en la época del Antiguo Egipto hay registros de protestas de trabajadores por retraso en el pago. Todo esto solo comprueba que los trabajadores de las pirámides no eran simples obreros, sino residentes de una sociedad bien estructurada, con derechos, pagos, creencias y una economía propia. Estos registros son increíblemente valiosos porque muestran el lado humano del Antiguo Egipto. No solo grandes faraones y monumentos impresionantes, sino personas comunes con problemas cotidianos, familias, disputas vecinales y preocupaciones sobre el salario del mes. Es una ventana a la realidad de cómo era vivir en esa época, sin el filtro de la propaganda real o la idealización religiosa. Cuantos más descubrimientos hacemos sobre el Antiguo Egipto, más nos sorprendemos de cuán avanzada era esta sociedad. Tenían conocimientos de medicina que rivalizaban con civilizaciones que vendrían siglos después. Su ingeniería era tan precisa que todavía estamos tratando de entender completamente cómo construyeron las pirámides. Sus matemáticas eran sofisticadas, su sistema de escritura complejo, y su organización social increíblemente estructurada. Y lo más fascinante es que cada nueva excavación, cada nuevo uso de tecnología moderna en sitios antiguos, revela algo nuevo. Hay cámaras ocultas en las pirámides que aún no hemos explorado. Hay ciudades enteras bajo la arena esperando ser descubiertas. Hay papiros en colecciones de museos que todavía no han sido completamente traducidos. El Antiguo Egipto sigue siendo un misterio en muchos aspectos, y eso es parte de lo que lo hace tan fascinante. No es solo una civilización muerta del pasado, es un rompecabezas vivo que seguimos armando pieza por pieza. Y quién sabe qué increíbles descubrimientos nos esperan en los próximos años. Si te gustó conocer estas increíbles revelaciones sobre el Antiguo Egipto, suscríbete al canal para no perderte más contenido fascinante como este. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos descubrimientos te sorprendió más? ¿La ciudad sumergida, el barco sin clavos o quizás los conocimientos médicos de hace 5000 años? Y si quieres seguir explorando los misterios de las civilizaciones antiguas,
No te pierdas nuestro próximo vídeo.